nos habíamos quedado en que Andrea había quedado de... Te ibas a ver con él. Sí, en que nos íbamos a ver, que yo le dije que a la hora que me levantara, yo la verdad es que me levanté como a las 11:30 de la mañana y ese teléfono estaba lleno de mensajes ¿De quién? De él. de él, sí. ¿Dónde estás? No sé qué, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no me contestas? Te estoy esperando, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y yo, pues como que ¿dónde estás? Y yo le dije que cuando yo me levantara me comunicaba con él. Entonces yo ya le escribí y le dije, mira, me acabo de levantar, entonces ya tú me dices. Entonces ella me dice, no, entonces encontrémonos para almorzar en un sitio que queda ahí como a 2 cuadritas de tu hotel. Yo salgo de una reunión, allá van a estar unos amigos, me esperas y porque finalmente pues la que tenía como a mediodía no la voy a tener, me esperas allá, nos vemos. Y yo, bueno, igual yo apenas me acabo de levantar. El cuento fue pues que yo llegué, me organicé, todo el cuento y cuando, pues, o sea, yo creo que yo no me demoré media hora, 40 minutos en estar allá. Cuando llego allá, es que llevo media hora esperándote. O sea, Ah, literalmente, y pues si yo me acababa, estabas terminando una reunión, ibas no sé qué, yo dije me acabo de levantar, o sea, y pues ellos saldrán sin bañarse, pero yo no. Llegué, estaba con una amiga y un amigo de él, me presentó a sus amigos y empezamos bueno, almorzamos. Pedimos el almuerzo, estuvimos conversando ahí un ratico, me dijo que tenía que salir un rato, que volvíamos y nos encontrábamos, que más o menos a las 4 o 5 de la tarde. Y yo, listo, no hay problema, pues para que ya nos sentemos y ya hablemos nosotros. Entonces me dijo, listo, yo te recojo para a las 4 o 5 o sea, yo cuando me desocupe, te recojo y vamos a mi oficina. Le dije, listo, de una. Entonces yo salí de almorzar, me quedé un rato con los amigos, fui de una vuelta. Y dije, ay no, me voy a ir a pegar una siestica al hotel. Yo todavía estoy como cansada, como con ese cambio de horario, de todo el cuento. No, yo creo que no eran las 3 de la tarde y ya te recojo. Y yo, ay, y yo ya te recojo, no era pues como a las 5, entonces dije, no, pues me pongo los zapatos. No, no me había terminado de poner los zapatos y ya ya estaba bajo tiempo. llegó. Sí, claro, ya me estaban llamando de la recepción que la vinieron a recoger. Y yo, para rematar, como dijo Camila, él como que lo reconoce en todo el pueblo, entonces todo el hotel era amigo de Andrea, todo el mundo conocía a Andrea, entonces, listo. Salimos, nos fuimos para la oficina, allá estaba su hermana, pues cuando entré, su hermana no es que me haya mirado muy bonito, pero ya luego, digamos que entendí el tema, yo había sacado copia de todos los documentos de la abogada, de todo lo que, pues como las conversaciones con ella, y ya nos sentamos en la oficina, entonces ya él sí, un poquito más serio, llegó y me dijo, sinceramente, yo no me lo esperaba. O sea, cuando a mí me llegó esa demanda, yo no me lo esperaba. Yo pensé que tú eras una persona diferente. O sea, yo no entiendo cómo es que, listo, o sea, me demandan, pero por lo menos debieron haber, pues, o sea, debiste haber conciliado. Y yo, debiste haber conciliado. Nosotros rogamos desde el primer día por una conciliación. Y él fue el que no quiso. Y tú no quisiste. Entonces llegó y me dijo, no, nosotros desde el día, es más, llegó y dijo, cuando llegó la demanda, a mí me habían tenido por el tema de lo del riñón, me tuvieron que hospitalizar nuevamente. Y yo estuve unos días en cuidados intensivos. Justo el día que estaba saliendo de cuidados intensivos, llegó la demanda. Cuando nosotros vimos la demanda, o sea, mi hermana ni siquiera sabía cómo decirme. Cuando nosotros vimos, pues cuando vimos eso, o sea, yo no podía creerlo. Pues decía, no, 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 no. Además, claro, como el tipo era requete famoso en el pueblo, él pensó que nosotros sabíamos que estaba en cuidados intensivos, que se estaba muriendo, que nosotros no teníamos ni idea. Entonces ellos en ese momento, porque ahí es donde vienen como las dos versiones de la historia, ellos en ese momento ¿qué fue lo que se imaginaron? Claro, mi mamá murió hace poco, ya. Entonces, obviamente, pues deben estar pensando que es que aquí hay una herencia de por medio. Y yo estoy a punto de morir. Mi hermana decía, claro, este está aquí entre la vida y la muerte. Entonces ellas llegan y se aprovechan de la situación para colocar una demanda para poder, porque van es detrás de una herencia. Además, como la abogada llegó y les dijo, no, o sea, nosotros sí estamos dispuestos a conciliar, claro.
o sea, ustedes nos entregan 300.000 euros, Mm. le dan la nacionalidad a Camila y no hay ningún problema. Pues ellos decían 300.000 euros. Y nosotros, pues como les dijimos, nuestra aspiración era la nacionalidad. Nosotros Sí, ni yo. siquiera el costo inicial de la abogada se lo íbamos a cobrar a ellos, pues a él. Entonces ellos pues dijeron no. Él le dijo a la hermana, yo en este momento no estoy como para pleitos, como para cosas, yo me siento muy mal, lleva todo el caso. Entonces ella inmediatamente se acercó a nuestra abogada, la versión de ellos, y dijo, conciliemos, y la abogada le dijo no. Entonces él le dijo, no, hace el intento, o sea, pero ¿por qué no? Entonces ella dijo, volvió otra vez, no. Él dice que por ahí 4 o 5 veces en esos 3 años dijeron, ¿por qué no conciliamos y no alargamos el proceso? Entonces ellos se fueron llenando cada vez de más rabia, porque ellos Claro, y la decían, abogada estaba esperando a audiencia, 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 sí, audiencia, claro, audiencias ilimitadas. Ah, bueno, ya, entonces ya sí podemos conciliar porque ya no claro. tengo cómo sacarles más plata. Claro, en el momento en que ya estaba ilimitada, yo dije, ay, sí, ya igual estoy cansada de estas colombianitas. Entonces ya no había forma. Entonces le dije yo, no, no, no. O sea, yo siempre hablé de conciliación. Yo tenía los correos, yo tenía los correos del abogado, yo le decía, yo no quería extender el proceso. O sea, es que para mí ese proceso fue demasiado costoso. Ay, entonces llegó y me dijo, nosotros todavía estamos pagando es que un crédito en el banco por ese proceso, pero bueno, por lo menos ustedes quedaron ahí con una platica. Yo le dije, platica, ninguna platica. Esa plata fue para la abogada. Y me dijo, sí, claro, para la abogada seguramente 10.000 euros por todo el proceso. Y le dije, no, fueron 65.000 euros. Y él me decía, no. Y yo le dije, sí, 10.000 euros fue la parte inicial, pero con pruebas de ADN, más no sé qué, más no sé qué, más la conciliación, más los acuerdos. Me dijo, no, 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 no. Es imposible. Entonces, pero él decía no. Y yo le decía, no, ustedes no quisieron conciliar. Me dijo, voy a llamar a mi hermana, porque mi hermana vive súper ofendida. Voy a llamar a mi hermana y simplemente espera a ver ella qué te dice. Entonces llamó a la hermana, entonces le dijo, ¿por qué no le dices a Beatriz si alguna vez la abogada te llamó para que conciliara? Esa mujer se puso furiosa. Esa mujer, o sea, me habló con respeto, pero se le veía como la rabia. Ay, un mosco Te horrible. está Sí, atacando. me están atacando. Bueno, esta es la de las cosas de vivir en una finca. Entonces, la abogada, no, entonces ella llegó y me dijo de una vez, o sea, me dijo, yo muchas veces, o sea, desde la primera, porque es que yo no quería que mi hermano sufriera, mi hermano estaba enfermo, mi hermano estaba en una cama, o sea, yo lo único que quería era cerrar ese proceso. Y la abogada y el abogado de ustedes siempre me dijo que no, que no, que no, plata. O sea, yo llamé por ahí 4 o 5 veces a la abogada y ya al final me cansé. O sea, literalmente me cansé y decía, o sea, ustedes lo único que querían era dinero. Ustedes se estaban aprovechando porque mi mamá había muerto hace poco y porque mi hermano se estaba muriendo. Mm, Ustedes, eso era lo que querían hacer, aprovecharse. mm. Entonces él llega y le dice, no, o sea, Beatriz está diciendo que ellos siempre quisieron conciliar. Y le dije yo aquí tengo todos los documentos de todo lo que yo le escribí desde el principio a la abogada. Y entonces llega y le dice, ¿sabes cuánto pagaron según ella por el proceso? 65.000 euros. Y ella dijo, no, eso es mentira, eso no se puede. Entonces él le dijo, ¿por qué no me traes el listado de acuerdo como al... no sé cómo se llama eso, el consejo de abogados o no sé qué? Entonces hay unos listados donde están las tarifas máximas que pueden cobrar por proceso. Y la suma de todo, contando prueba de ADN, contando negociaciones, todo el cuento, la suma de todo lo máximo. O sea, yo decía, esa es la tarifa máxima que uno le cobra, el que uno dice lo puede pagar, es de 11.000 euros. Eso valía el proceso. Entonces llegó y me dijo, si tú quieres, entonces, pero él todavía es súper escéptico y le dije, ahí están todos los recibos. Cuando él empezó a ver eso y la hermana empieza a coger esos papeles, ellos se cogían la cabeza y decían, no puede ser, no puede ser. Entonces él me decía, pero ¿por qué no me llamaste? Y yo, pues porque es que La abogada lo la hizo muy abogada me bien. dijo, la abogada me Ah, dijo cualquier cosa, y esos son ustedes los abogados, ya la comunicación debe ser directa conmigo, porque es que si no, ustedes pueden llegar y tirarse un proceso. Y mucho más en el caso de él, que él también es abogado y que sabrá cómo manejarte. Y más aún que tú no hablas italiano. Entonces, por todos lados, no, o sea, el que debió haberme llamado o debió haberme escrito fuiste tú, a decirme, o sea, yo no entiendo ustedes por qué no quieren conciliar. claro. Si vos no escribís, pues seguramente. No, ellos cogían esos papeles y él me dijo, ¿por qué no la demandas? Yo llevo esa demanda, porque es que la podemos demandar porque literalmente eso fue una estafa. Entonces yo le dije, mira, yo la verdad,
yo ya estoy hasta acá de demandas. Si tú quieres demandarla, con mucho gusto. Yo te, pues, o sea, te doy la autorización, todo el cuento y la plática que recuperes es tuya, porque es que finalmente nosotros nunca fuimos por plata. Y si recibimos el dinero que tú mandaste fue porque justamente ese dinero me daba para pagar todo lo que me valía el proceso, que ya era demasiado y yo en ese momento ya estaba indignada, estaba así, estaba pues súper apretada. Entonces le dije, no, ya, chao, pues, o sea, entonces me dijo, no, déjame esos documentos que de pronto me animo y la demando. Pues finalmente, digamos Nunca pasó. que nunca pasó, pero la verdad es que sí se les notaba como la indignación, entonces ahí sí él se cogía la cara y decía, no puede ser, yo sabía que esa no eras vos, o sea, cuando yo veía eso y cuando yo decía no quiere negociar, decía, no, es que Beatriz no es así, pues, o sea, listo, yo sé que Camila quiere su nacionalidad y que ella siempre me dijo que pues era lo único, pero pues, o sea, pero estar tan cerrada. El cuento fue que ya esos días, bueno, ya conversamos, hablamos mucho sobre Camila, me dijo, "Ay, llamemos a Camila a saludarla", yo estuve... Creo que fueron 3 días en Orvieto. En esos 3 días yo creo que te llamamos todos los días. Sí, yo me acuerdo que estaba una vez, que justo ese fin de semana me había ido para Jardín con las amigas por Sí, un trabajo de la universidad y que estábamos en una bomba. Claro, esa vez nos pinchamos, nos pasó de todo. Entonces nos habíamos, creo que acababa de pinchar y estábamos ahí en la bomba tratando de resolver a ver cómo hacíamos con la llanta y ahí fue que llamaron. sí. Entonces él siempre era, llamemos. Súper Llamemos pendiente. a ver dónde está Camila, cómo está Camila, qué está haciendo Camila, cómo Sí, que está sí. con amigas, y eso es seguro, y no es seguro, pues o sea, era una actitud Y era mi primera vez saliendo a carretera manejando sola sola, y ninguna de ellas manejaba. Ay, no, eso fue sí, horrible. no, esos fueron los días, y él, pues, Extraños. sí, él igual estaba, digamos, trabajando, pero él salía, él iba a una audiencia y cuando llegaba, entonces me llamaba, me recogía o para almorzar o si luego tenía, digamos, una cita por la tarde, entonces iba a su cita y luego ahí mismo me llamaba, me buscaba, me presentó por todo el pueblo. Me pidió fotos de Camila, entonces él tenía fotos de Camila, o sea, literalmente a todo el pueblo le muestra, mira, ella era mamá de hija, mira, esa es mi hija, sí o no, que es muy bonita, sí o no, que se parece a mí, sí o no, que o sea, a todo el mundo, o sea, su hija, ay, ¿cómo así? Esa es tu hija, pues, pero la mayoría de la gente ya sabía. Y dentro de las historias, pues, porque ya, digamos, nos pusimos al día como qué había pasado durante todo ese tiempo. Él me habló de lo de su mamá, de la primera vez que nosotros nos fuimos, él dice literalmente, a mí me tocó hospitalizarme. La llamada de mi mamá, claro, cuando yo llegué mi mamá me preguntó qué es lo que pasaba, yo le dije que efectivamente tenía una hija. O sea, ya no sabía. Sí, ella sí sabía y él me dijo, sí, mi mamá murió sabiendo que tenía, pues, o sea, que tenía una nieta. Y mi mamá muchas veces me dijo, esa niña es de nosotros. Si tú no quieres encargarte de ella, nosotros nos encargamos de ella. Mm. Yo me encargo de ella. Y él decía, mi mamá era demasiado, pues, matrona, o sea, yo me la imagino como esas matronas italianas. Y él dice que desde el principio ella le dijo, no, vamos a pelear la niña. Y él le dijo, no, yo no voy a pelear. Él decía, pues tras de que yo no quiero ser papá. En realidad yo no quiero, digamos, asumir esa responsabilidad, yo no estoy preparado. Y tras de todo, entonces yo voy a pelear por Camila para dejársela a mi mamá. Y seguramente que si la traigo, pues, o sea, no habría sido solo para mi mamá, seguramente ya habría asumido en forma mi paternidad. Pues yo decía, pero tras de todo se la quito a Beatriz. Sí, no, Y no yo aguanta. sabía perfectamente cómo se la podía quitar, cómo te la podía quitar. Y yo dije, no, pues también cómo le hago ese daño. Pues Sí, tras de que le no. digo yo, es mejor que no nazca, pues entonces ahora llego y se la quito. Y dijo, y mi mamá, siempre, mi mamá, muchas veces tuvimos muchas discusiones porque mi mamá decía, esa niña es de nosotros. Esa niña es de nosotros. O sea, mi Mm. mamá toda la vida me lo echó en cara. Entonces mi mamá, claro, mi mamá sí, sí murió sabiendo que tenía una nieta en Colombia, pero bueno, igual tampoco hizo nada pues como por contactarla, porque igual lo pudo haber hecho, igual pudo haber. Entonces digamos que eso puede ser como parte, digamos, de la historia. En ese momento, ahora yo les había contado que le había mandado foto de la novia. Él estaba saliendo, como siempre, estaba saliendo con una niña que era, pues digo una niña porque creo que es un poquito mayor que Camila, con una sardina, casada, con un bebé recién nacido. Entonces, pues digamos que él era como, El él amante. era el amante. Él era el amante, ella con un bebé recién nacido.
Y como siempre, pues Andrea resulta ser un fantástico padrastro, muy mal papá para Camila, pero ahí fue también donde me di cuenta que él tenía relación con el hijo de esa primera novia. Ujú. Recién nosotros pues nos conocimos, con la que vivió varios años. Él salía con él ya era el director técnico del equipo de fútbol, entonces este niño hacía parte del equipo, pero Junior. de los junior. Me llevó a un partido de fútbol, pues porque había, digamos, una cosa, me presentó con todos los sobrinos, de hecho o sea, tiene una sobrina que es para mí igualita a Camila, o sea, si uno la mira así, le mira los ojos, son iguales, o sea, de hecho yo le mandé la foto a mis hermanos, ¿quién es esta? Y todos, Camila, y yo, no, la prima de Camila. Sí, sí, O nos sea, parecemos. literalmente era imposible que la negaran. O sea, y él me dijo, no, yo sabía que Camila era gemía. Pues, o sea, y yo le dije, pero es que en el proceso dijiste y le dijiste a Camila, yo no sé. Y entonces me dijo, no, pero era porque tenía rabia. Pues, pero es que yo siempre supe que Camila era hija mía. O sea, es que yo nunca tuve la mínima duda. Y me decía, y a mí, yo he tenido varias relaciones, he vivido con varias personas desde que nosotros nos conocimos. Y me decía, Beatriz, yo nunca he sido capaz de casarme. O sea, es una cosa, porque siempre hay como algo hacia vos, y yo te veo a vos, y para mí es como si el tiempo no pasara. Y yo te veo a vos, y para mí es como volver y como revivir una parte de la historia que no quisiera, o sea, que se terminara. Entonces, él decía, no, y no he sido capaz de casarme. Nunca he sido capaz de casarme, nunca he sido capaz de tomar la decisión. He tenido relaciones pues buenas, estables. Me preguntó por mi relación, yo le dije pues que de hecho estaba enamorada, que si me preocupaba pues que cuando regresara posiblemente no ¿Qué iba a iba a encontrar a esa pasar? persona, no sabía qué iba a pasar, pero bueno, ¿qué me di cuenta yo ahí? La verdad pasamos buenísimo, nos reímos, pues igual que la primera vez, en los 15 de Camila, él quería que uno probara todo, que esta comida, que este restaurante, que esta cosa, o sea, él quería como que uno experimentara completamente la ciudad. Me llevó al cementerio donde enterraron a sus papás. Él dijo que él desde que su mamá había muerto, él nunca había ido al cementerio, que quería ir conmigo. Y el cementerio quedaba como media hora, 40 minutos de Orvieto. Entonces me dijo, yo quiero que vamos, yo quiero ir con vos, saludar a mi mamá y decirle que, pues, que las cosas como que están bien. Entonces me llevó al cementerio. No, eso fue, o sea, de verdad que fueron 3 días súper sanadores. Pero súper sanadores fue súper sanadores, de hablar mucho, de desatrasarnos, de estar así como súper amigos, pero sí, o sea, era un trabajador incansable. Él vivía agotado y todo el tiempo se quejaba, estoy cansado, él se levantaba a las 4 o 5 de la mañana, tenía que ir a una ciudad por fuera porque ya dentro de Orvieto no habían juzgados, entonces tenía que viajar como 1 hora y media a los juzgados, regresaba más o menos a mediodía, de ahí pues ese era como el itinerario de él, empezaba a recibir clientes y recibía clientes como hasta las 8 de la noche y ya ahí se tenía que sentar como hasta las 2 de la mañana a mirar a ver cómo iba el otro, pues a preparar sus audiencias. Y él decía que esa era su rutina todos los días. Yo le decía, pero es que vos puedes atender menos clientes. Y decía, no, porque es que son amigos y es gente que me necesita Uy, dentro del no, pueblo. no, Y no, yo no. decía, Dios mío, y me decía, no, yo la verdad es que vacaciones, a veces me tomo 1 o 2 días, le encantaba el fútbol, entonces era, ¿cómo se llamaba el equipo, gorda? ¿Tú te acuerdas? No No, me yo no acuerdo. me acuerdo. Bueno, del equipo, no sé cómo se llama. No importa. Sí, pero la sede es como en Milán, él decía que eran como sus viajecitos, y el fin de semana a Milán o una cosa de esas, porque en realidad no tenía tiempo de vacaciones Ujú. porque él necesita, o sea, porque él necesitaba seguir trabajando, ayudando y además de todo, pues entonces tenía los entrenamientos, el equipo de fútbol, era parte del club Rotario, era parte, o sea, de verdad que era un trabajador incansable, entonces obviamente todo el día se quejaba de que estaba cansado, de que estaba agotado, de que por eso estaba tan envejecido, porque en realidad, o sea, los años sí se le veían, por un lado por la Demasiado. enfermedad, y por otro lado, pues claro, uno a ese ritmo, y yo veía, además esa quejadera, a mí no me gusta la gente que se queja. Y yo sí miraba, yo decía, buenísimo, un paseo súper sanador, pero me di cuenta
de que definitivamente no es la persona y que seguramente, Pero tú cuando lo viste, cuando compartiste con él, ¿sentiste cosas? claro, al principio, claro, a mí me dieron cosquillas todo el cuento, aunque pues ya en el momento en que lo vi, el día que, al otro día de haber llegado, pues como me había dado como tanta ofuscación el día antes, yo creo que eso fue hasta bueno. Claro, porque te Porque ya ayudó no como tenía tanta, porque ahí fue como llegar y decir, yo soy una aterrizarte, o boba, sea, pues yo soy una como, boba, es otra vez el mismo cuento, o sea, el mismo príncipe, no a la hora de verte, no sé qué, todo el cuento y llegué y me deja botada ya. sí, es como esa dosis de realidad de, Sí, no, entonces ya de alguna manera sabía y pues, y digamos, esos días se portó divino, súper querido y todo el cuento. Y obviamente sí me dio algo, pero también como que caí en una realidad y dije, no. O sea, sí, o sea, él me gusta, él tiene algo, él es súper interesante y de verdad que nos reímos mucho. O sea, todo era una risa, todo era un cuento, nos desatrasamos pues de muchas cosas, hablamos demasiado, demasiado de Camila, porque él quería saber mucho de Camila. Yo creo que por ahí el 50-70% del tiempo todo fue centrado, digamos, en Camila y eso sí me daba mucha alegría. Entonces digamos que fueron 3 días en que fui muy feliz y que procuré no pensar lo que me iba a esperar cuando regresara a Medellín. Pero digamos que creo que fueron 3 días en los que fui súper feliz. Ya, bueno, ya le dije, yo ya estaba ya como 3 días y luego me iba para Roma, iba a estar como 3, 4 días, digamos, en Roma. No, entonces él llegó y me dijo, ¿dónde te vas a quedar en Roma? Y yo le dije, no, voy a buscar dónde quedarme. Y me dijo, no, no te preocupes. Llegó, se sentó y me dijo, no, ya te tengo un hotel, el hotel queda cerquita de este parque, te queda súper fácil para moverte. Vete para el hotel. El día que yo me iba, pues ese día él tenía que ir a audiencia, él me dijo, no te puedo llevar, pues porque hoy tengo que trabajar, entonces en la noche pues nos despedimos y me dijo, no alcanzo a venir a despedirme, pues porque me tocaría venir como a las 4 de la mañana y 5 más o menos que estoy saliendo. Entonces, bueno, no, nos vemos, yo salía, ¿a qué hora sales? Le dije, no sé, 8, 9, no sé, cuando me levante. El rollo fue que, listo, me escribió, me dijo, ¿cómo vas? Y le dije, no, ya salgo por ahí en una hora. Y me dijo, bueno, listo. Bueno, listo, es que yo llegué, salí del hotel, iba con mi maletica y él alcanzó a llegar de los juzgados, alcanzó a recogerme. Cuando yo veo, y yo, pero no, pues que estaba. Entonces me dijo, no, 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 alcancé a volarme, no sé qué, te quiero llevar a la estación del tren. Fue, me llevó a la estación del tren, compró el tiquete, compró todo, todo no, es súper que se chévere. portó súper bien, o Sí, o sea, sea, ahí sí se portó demasiado bien, se voló, me dijo qué rico que viniste, de verdad que para mí fue súper bueno verte. Nosotros teníamos planeado un viaje como a los 2 meses, más o no. menos, sí, un mes. Nosotros no teníamos ese viaje planeado. Es más, yo creo que yo me iba a ir sola con Ángela, tú ni siquiera ibas a Ah, ir. ok, sí. Ese viaje no No, estaba, sí estaba planeado ustedes con Ángela. no, yo creo que eso lo Lo planeamos planeamos por él, así después. porque él de las cosas que sí me insistió, me dijo, yo quiero ver a Camila, quiero tener contacto con Camila, yo quiero, pues casi que quiero recuperar a mi hija, quiero recuperar a mi hija. Entonces, bueno, en eso quedamos, me dijo, de verdad, me gustaría mucho ver a Camila, me gustaría, y Y ya. ya, Y chao, el cuento fue que me voy yo para y me dijo, por favor, me escribes todos los días cuando estés en Roma, voy a estar pendiente hasta que ya te vayas pues como para Colombia. Listo, yo me monté en el tren derecho, lo que les dije, había que validar el tiquete, yo no tenía ni la más mínima idea. El tiquete de Orvieto a Roma valía como 8 9 euros. Me monto yo en el tren estaba lleno. El tren estaba lleno cuando pasan así, como en la película, a validar los tiquetes. y no estaba validado y le cobraron Claro, una entonces multa. llegan, sí, me dicen, por favor, no sé qué, y me dice, son 50 euros. ¿Y yo de qué? Y me dice, no está validado, yo no entiendo. No está validado, y yo, ¿qué es eso? No entiendo. Entonces me dice, no, es que no lo pasó por la máquina. Y yo, no, tranquila, yo bajo en aquella estación y lo paso. No, ya, multa, multa. La ley dice, y yo no entiendo, no entiendo. O sea, yo sí estaba entendiendo y yo, pucha, pero no entiendo. Pues, o sea, como no iba a saber. Y ya este señor llegó, me mostró la ley, me dijo, o 50 euros a cárcel. Entonces, bueno, tocaba pagar los 50 euros. Sí, obvio, ya paila. Ya llegué a Roma, le conté que había llegado, me escribió todo el cuento y me dijo, ¿me cuentas qué vas haciendo? Claro, ya la siguiente vez que le escribí, Ya se desapareció. ya más o menos como medio desaparecido, ya al final, sí, el último día que me iba, me dijo, bueno, chao, feliz viaje y listo. Pues hasta ahí digamos que llegó como el El tema. viaje.
Y ya luego lo que pasó fue que él había mencionado que quería verme, entonces todas como, ay no, sí, deberías ir a visitarlo, yo no sé qué. Entonces con mi tía Ángela fue como, listo, vámonos las dos, pero yo le decía, mamá, mamá, vamos juntas, o sea, vamos, por Y yo decía, yo favor. acabo de llegar. Sí, pero el caso fue que a los 2 meses nos volvimos a empaquetar las tres para ir a Europa a visitar a Andrea, pero pues obviamente la idea era ir a hacer un Sí, paseíto sí, por ese era más diferentes países. paseo. Pues sí, Sí. era como dar la oportunidad. Ahora, si él se portaba súper bien con Camila, pues la idea era que Camila se diera la oportunidad como de hacerlo. Ujú. Bueno, otra cosa es, ¿qué pasó cuando llegué? Pero no, eso ya dejémoslo para el otro, eso está muy largo, más que todas muchos detalles. Ay, no debería darlos. No, sí, ya los diste todos. A la gente le gusta el chisme, pero ya. Bueno, está Entonces, bueno, bien. ya para el próximo capítulo se van a enterar qué pasó. Igual un spoiler, siguen juntos, entonces ya saben más o menos por dónde va, pero sí fue un momento muy duro y muy teso. Y bueno, ya muchas gracias. Ya saben, se suscriben, le dan like, comentan, activan la campanita, que ya estamos llegando a la recta final de esta serie. Gracias. Gracias.